La lucha por nuestra fe es más ardua que nunca. Hemos empezado la vez pasada una nueva serie de predicaciones que podemos decir predicaciones clásicas, predicaciones que si bien quizás las hemos oído hace tiempo, pero hace ya varias generaciones que se han empleado estos textos bíblicos porque la palabra de Dios nunca pierde su vigencia, ¿estáis de acuerdo? ¿Ah? No es algo que ya ha caducado, bueno, que ya no sirve para nada. Todo lo que pasa con la palabra de Dios es este milagro de que sirve para todas las épocas y servirá para siempre, porque palabra de Dios es eterna, ¿estáis de acuerdo? Y va a marcar todas las generaciones, desde Jesús hasta la nuestra, y desde Abraham hasta la nuestra, y hasta las de vuestros hijos y nietos, y no se dice tartanietos, no se dice. ¿Ah? Bueno, tartaranietos, bueno. Sí, si los vemos, no sé, no creo, pero bueno, ahí estamos, ¿verdad? Y entonces, es verdad, la palabra de Dios es para todas las épocas, todas las circunstancias, en todos los países, todas las culturas, en todos los lugares, porque Dios ha creado el ser humano y Dios tiene un mensaje para el ser humano. Y este mensaje está compilado, está recogido en la palabra de Dios, y por eso tenemos que ir a la palabra de Dios y redescubrir continuamente los mensajes centrales, y quizás las hemos oído ya o quizás es un descubrimiento para nosotros, pero no importa. Estos mensajes no pierden valor, incluso cogen más valor con el tiempo todavía, porque vemos que más nos acercamos al final de los tiempos, más es necesario volver a escuchar la palabra de Dios, y especialmente en este tiempo, en esta vida que estamos viviendo en este siglo, en este año 2017, es absolutamente importante que la palabra de Dios sea pronunciada, sea anunciado por todas partes, por los medios, de boca a boca, de persona a persona, en los periódicos, en todas partes. Sería extraordinario si pudiéramos, ¿verdad?, hacerlo, pero mientras no podemos acceder a la televisión, pues podamos por lo menos hacerlo de voz en voz, ¿no?, de boca a boca, anunciar la buena noticia de Jesús, anunciar los valores, lo que Dios propone, lo que Dios tiene en reserva para el ser humano. Es absolutamente necesario hoy en día, porque la vida está cada vez más complicada y es más necesario defender la fe auténtica. Por eso hablamos de Vintage, que nos permite apoderarnos de la vida abundancia que Él ha preparado por nosotros. Una serie de meditación que no son nuevas, pero que han tenido un impacto sobre la vida de muchos ya anteriormente y que seguirán teniendo impacto en la vida de muchos. Hoy veremos la segunda parte entonces de esto, de aumentanos nuestra fe. Esta oración o petición que hicieron los discípulos le hicieron a Jesús. Y les invito a que vean justamente en la primera parte en la web de nuestra iglesia lo que hablamos el domingo pasado. Vintage significa que no pierde su valor, que trasciende las épocas y las modas, que se valoriza con el tiempo, que no debe de ser olvidado. Es algo fundamental, debe de ser comunicado e imitado. La epístola o la carta de Judas que tenemos en nuestras Biblias, que es una carta muy pequeña, por lo menos es la más pequeña de todas, es solamente un capítulo, nos insta a pelear, a contender, a luchar por la fe que ha sido dada de una vez para siempre, que ha sido entregado a los santos, que ha sido dado, la palabra de Dios que ha sido entregado a los santos y que el Espíritu Santo nos recuerda continuamente. Dios no nos da cosas nuevas. No hay algo inventado de última hora que Dios dice, ay, me olvidó decirle esto y les voy a decir ahora. Y hay gente que son así, hay iglesias que son así, a través de sus apóstoles, de repente dicen cosas nuevas o cosas raras estas. No, todo ha sido dado, declarado y anunciado y recopilado en la Biblia, amén. Por eso tenemos que volver y desechar todo lo nuevo que viene ahí de repente y que cae que no cae del cielo, que cae de otra parte, ¿verdad? Y que tenemos que cuidarnos y continuamente tenemos que preservar la fe y la doctrina y la palabra y la verdad que ha sido enseñada una vez por todas a los santos
en el tiempo de Jesús y que ha venido hacia nosotros a través de la palabra de Dios. Y entonces él dice aquí, dice Judas estas palabras: amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos, ¿a qué? A contender ardientemente. ¿Qué significa contender ardientemente? ¿No? A hacer así, bueno, pues ya veremos, pues yo qué sé. Eso es contender ardientemente. No, es realmente anunciar la palabra de Dios por la fe. O sea, contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregado a los santos. Y después, pues, y ahí ya, en la época de Judas, en la época de Jesús, ahora la época justamente de la primera iglesia, y los primeros discípulos, pues ya había algunos hombres que se habían infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo, que terminan a negar lo que es Cristo en sí mismo y lo que fue y lo que es Cristo. Así que en esta segunda parte del mensaje o de este pasaje nos habla de personas que se han infiltrado, que convierten la gracia de nuestro Señor Dios en libertinaje y niegan a Jesús como único Señor. Me encontré esta semana con una pareja que les tengo mucho en mi corazón. Son antiguos miembros de nuestra iglesia. Después de convertidos fueron incluso a la escuela bíblica y más tarde fueron incluso nombrados como pastores. Y los encontré esta semana. Y he sido muy contristado por verles en su situación ahora. No es que tenga una situación desastrosa económicamente o lo que sea, pero realmente como que han abandonado la fe de repente, después de haber sido como pastores también, después de haber estado en nuestra iglesia, después de haberse marchado de la iglesia para ver algo más en otra iglesia, de repente también se fueron de la otra iglesia y están sin asistir a ninguna iglesia desde hace 3 años, creo. En fin, una situación absolutamente desastrosa. Y yo creo que no hay cosas más desalentadoras de ver a personas que fueron yendo del Señor y que de repente lo han dejado y se han enfriado y se han separado de la iglesia y de repente, bueno, se han quedado. Eso hemos hablado la vez pasada, no sé si os recordáis. Hemos hablado de esta historia de Abraham, porque Abraham, padre de la fe, es el que nos enseña. La Biblia dice que es el padre de la fe, que es nuestro ejemplo. Cuando hablamos de tener fe, tenemos que acudir al ejemplo que fue Abraham. Entonces leemos el Génesis y leemos toda su historia y nos encontramos con muchas anécdotas, con muchos momentos, pasajes de su vida que la iglesia, que la Biblia sigue, o que la narración del Génesis nos sigue describiendo en detalles concretos donde Abraham ha demostrado realmente ser un hombre de fe, ¿de acuerdo? Y vemos, la vez pasada hemos visto eso, ¿no? Que Abraham salió con su padre de una ciudad de Ur en el sur y subió en otra ciudad que es Harán en el norte, y ahí se quedaron. La intención de ellos era ir a Canaán, pero bueno, se quedaron estancados ahí, ¿no? Podemos decir. Y a la imagen de muchos cristianos que se quedan estancados en su vida y que honestamente tienen que reconocer, bueno, yo estoy así hace 20 años, 30 años que soy cristiano, pero no sé, ya no hay fuego ahí dentro, ¿no? Como que, pero yo me mantengo, ¿no? Estoy ahí y tal, ¿no? Y entonces vemos como, la vez pasada hemos visto como Abraham recibió otra vez la palabra de Dios y dijo: sal de aquí, ¿no? Sal de este terreno, sal de esta situación. Yo tengo otra cosa en reserva para ti. No has llegado todavía. Yo tengo una tierra prometida. Yo tengo algo. Va a ser difícil, pero yo tengo algo en reserva para ti. Y eso es el mensaje de la vez pasada. Hemos visto eso, ¿no? Y entonces, yo realmente les invito a ver, a descubrir conmigo lo que mata la fe de uno, o lo que le hace estancarse, ¿no? Definitivamente, y muchas veces así.
Y ojalá podamos orar y para que Dios rompa todo tipo de barrera, de impedimento, de cosas que le pasa a la vida de uno y que le impide avanzar. Y que le impide vivir una dimensión más grande en su fe y a descubrir la riqueza que Dios tiene en reserva para cada uno de nosotros. ¿No crees que Dios tiene en reserva para ti y para mí grandes riquezas espiritualmente hablando? ¿Ah? Que quiere hacer de nosotros algo grande. Y les invito también a crecer, a discernir en medio de tantas informaciones que recibimos hoy en día también a través de internet, a través de la radio, la televisión y todas estas cosas, pero un montón de información religiosa o de mensajes que oímos. A veces se cuelan muchas cosas raras, ¿verdad? Y tenemos que discernir a través de ellas lo que realmente viene de Dios y lo que no lo es, ¿verdad? Y a descubrir no solamente la gracia de Dios para con nosotros, pero también a descubrir sus mandamientos, qué es lo que Dios nos ordena. Porque a veces hablamos mucho de la gracia, el Señor todo es bondad, todo es amor, todo es fantástico, ¿verdad? Y avanzamos así en la vida, pero nos olvidamos que Dios también es santo y que nos dice las cosas como son. Y las cosas que tenemos que dejar, que cortar, si no vamos a seguir siendo los mismos de siempre. A descubrir su palabra para dejar de ser ignorante de la palabra de Dios. Tantas personas siguen siendo ignorantes años tras años. No conocen la palabra porque no la leen, porque no la estudian, porque no se dedican realmente a descubrir lo que Dios quiere que sepan. Y se han quedado estancados hace tiempo. Por el amor verdadero de un padre, porque el amor verdadero de un padre, ¿saben?, hacia sus hijos, es enseñarles los principios y los valores que van a proteger a sus hijos. Un padre que ama a su hijo le va a enseñar los valores y principios que le van a proteger en su vida y que van a hacer de él un hombre o una mujer adulta y verdadera. Y a veces hay que corregir, y a veces hay que enseñar, y a veces hay que gratificar, en fin, tantas cosas que hay que hacer. Y Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Quiere que seamos adultos espiritual y que no nos quedemos estancados en nuestros pensamientos. Y podemos decir, hay una predicación muy extraordinaria que nos habla de eso, que habla del combate de la fe. Y el combate de la fe no se encuentra aquí frente a tus vecinos, frente de la gente, se encuentra en tu mente. Es un trabajo de mente, ¿eh? Dios tiene que cambiar tu mente, tiene que cambiar tu manera de ver y de entender las cosas. Y tienes tú que abrir tu mente a lo que dice la palabra de Dios. Así que aumenta nuestra fe. Hemos visto como Abraham respondió al llamado de Dios y se separó de la familia de su padre para caminar la aventura o la buena aventura de la fe hacia la tierra prometida. No sé si veis bien este mapa, sé que ahí en los televisores es un poco pequeño, pero bien, aquí tenemos ahí abajo la ciudad de Ur, donde vivió el padre y la familia de Abraham. Y fueron llamados, o más bien el padre de Abraham decidió decir, bueno, voy a ir a Canaán, que se encuentra ahí cerca del mar Mediterráneo, ¿no? Y voy a ir ahí en esta parte y veis el camino de rojo, todo lo que hizo. Y llegó a la ciudad de Aram, ahí arriba de todo. Y ahí se quedó estancado el padre, con toda la familia. Dejaron la comunidad de Ur para irse a la aventura, pero en medio de esta aventura se quedaron colgados ahí arriba. Y se quedó así. Hay tantos cristianos que hicieron lo mismo. Oh sí, vamos a ir a Canaán, a la tierra prometida que Dios nos ha dado, fantástico, y han empezado fantásticamente en el Señor, han caminado, pero ¡paf!, se quedaron colgados ahí arriba, nunca mejor dicho, sentados, y ahí dice que esta ciudad, lo hemos visto la vez pasada, es la ciudad de tierra árida, una ciudad un poco desértica, una ciudad donde no hay muchas cosas, pero bien, donde uno se encuentra un poco cómodo, ¿no? Bueno, me encontré un poco cómodo ahí, y ya está, ya está. Y así hemos aprendido que la buena aventura o la aventura que Dios le había propuesto a esta familia se quedó estancada. Y fue el momento donde Dios va a llamar a Abraham
y le va a decir, no hagas como tu padre, no hagas como él, tú levántate porque yo tengo en reserva algo grande o algo diferente para ti. Y vino el momento donde Abraham tuvo que tomar la decisión de dejar a su familia, de dejar a esta situación, más bien podemos decir, y obedecer a Dios. Obedecer a Dios en sus propósitos. Incluso si no veía con sus ojos lo que iba a hacer, decidió levantarse y obedecer a Dios. Eso es la fe. Obedecer a lo que Dios te dice de hacer. Oír la palabra de Dios y obedecer y empezar a caminar. Entonces empezar la buena aventura. Así que la vez pasada hemos aprendido a rechazar el estado parado o de inmovilismo, de rutina espiritual, en la cual muchas veces estamos envueltos, ¿verdad? Porque el no avanzar espiritualmente, ¿sabes una cosa? Entrar en una rutina religiosa mata aún espiritualmente. O se avanza o se retrocede, pero estar estancado nos lleva a retroceder automáticamente. Así que es importante que tengas los ojos bien abiertos y que estés tú despierto en ello, ¿vale? Y que todos los que viven en esta ciudad de Harán empiezan a abrir la mente y decir, wow, yo no quiero estar más ahí, quiero ir hacia la ciudad de Canaán, la ciudad prometida. Y te atreves a caminar hacia la tierra prometida. Amén. Aquí más o menos nos hemos quedado la vez pasada, pero como Abraham es el ejemplo de fe, nos va a enseñar otras cosas también. A los que caminamos, a los que hemos decidido ir hacia adelante. Y hoy vamos a ver dos puntos más que nos van a ayudar a avanzar, a crecer espiritualmente. Abraham es nuestro modelo de fe y vamos a ver otro aspecto esencial a nuestra fe si queremos crecer. ¿Tú quieres crecer? ¿Quieres avanzar? Entonces escucha bien lo que va a venir a continuación. Hemos hablado del dejar y hoy vamos a hablar de dejar y de soltar. ¿Ah? Primero era el rechazo de nuestra vida pasada, de nuestra vida estancada. Yo rechazo eso en el nombre del Señor y me pongo a caminar. Y hoy vamos a ver el dejar que aumenta nuestra fe o el dejar o el soltar. Hay cosas que hay que soltar. ¿Ah? Y el regreso a la revelación que Dios nos ha dado. Así es, hablaremos de dejar y soltar que aumenta nuestra fe. Siguiendo la historia de Abraham, le encontramos en un momento de su caminar teniendo un problema con Lot. ¿Conocen a Lot? Y era uno de sus familiares, ¿sí? ¿Oh? Ahí dice el texto así, dice así, en Génesis 13, pues los que cuidaban el ganado de Abraham se peleaban con los que cuidaban el ganado de Lot. Además de aquel tiempo, los cananeos fereceos todavía vivían ahí. Vamos, a veces leemos esto hoy y no pasamos por encima, ¿no? del texto, pero tenemos que pararnos un momento para reflexionar un poquito qué significa todo esto, ¿no? Abraham, como líder, es consciente de su responsabilidad, ¿verdad? Y ha decidido caminar y avanzar en el camino que el Señor le ha dado. Trae consigo a Lot. Lot ha decidido de seguir a Abraham. Es un jovencito inteligente, es su sobrino, pero probablemente se murió su padre, y entonces como que Abraham va a ser un poco su padre, ¿no? Su ejemplo, su padre lo va a acoger con él, y Lot va a seguir a Abraham en todo lo que Abraham decide o va a caminar. Y es un poco la fe de uno que dice, bueno, voy a seguir a este pastor, o voy a seguir a este hombre de Dios, y me interesa mucho hacer lo que él hace y estar a su lado, ¿verdad? Y han caminado durante un tiempo bastante grande. ¿Qué es lo que pasa? Cuando obedeces a Dios, eres próspero. Y empiezan las cosas a prosperar. Abraham multiplica su rebaño, pero Lot también multiplica su rebaño. Y vemos que Lot tenía un montón de pastores que cuidaban los rebaños de Lot. Y tenía Abraham muchos pastores que cuidaban el rebaño
Abraham. Y se están creciendo, 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 y llega un momento donde empiezan los pastores a pelearse entre sí. Bueno, hay más hierba por ahí, hay más no sé qué, y tú me coges el agua que me queda a mí, y, tú sabes cómo son estas cosas, ¿no? Los pastores empiezan a pelearse por las ovejitas. Qué cosa más rara. No sabemos de esto nosotros. Y empiezan unos problemas. Y ve, el texto dice claramente, ¿no? Empiezan a pelearse los unos con los otros. Los que cuidaban el ganado de Lot. Pero hay una segunda parte de este versículo curioso. Dice, y además, en aquel tiempo, los cananeos, fereceos, todavía vivían ahí, estaban ahí. ¿Qué significa eso? Significa que estos pastores, que suponemos que son, vamos a imaginar, creyentes de Dios, están en una situación que se pelean mientras que el enemigo, que son estos poblados, les están rodeando. Están en medio de una tierra donde están todavía los enemigos, que no están vencidos, que están bien vivos y coreando, como dice el otro. Y en el lugar de estar unidos y pelear en contra de ellos, se pelean entre sí. ¿No les suena algo a esto? Rodeados por el enemigo, ellos se pelean entre sí. Yo creo que es la imagen de la iglesia actual, ¿saben? Es una imagen profética. Podemos leer estos pasajes y decir, wow, mi madre, ¿cómo se parece a lo que estamos viviendo? Claro, no estamos hablando de ovejitas y de cosas. Estamos hablando de la iglesia a nivel espiritual, ¿de acuerdo? Estamos hablando de lo que deberíamos de ser nosotros, los pastores, los líderes, las iglesias, frente a este mundo que está ahí, necesitado del amor de Dios, necesitado de la palabra de Dios, necesitado del mensaje del Evangelio, necesitado de ser conquistado por Cristo, y nosotros nos peleamos entre sí. Pero no solamente entre las iglesias, dentro de las iglesias pasa eso también. Y los mismos miembros de las iglesias se pelean entre sí muchas veces, por tontería. ¿Por qué no me das más agua? Porque a mí me diste un poquito más de hierba para mis ovejas. Y se pelean. ¿Me entendéis? Es decir, a veces son cosas así. En lugar de pelear juntos para conquistar el terreno, se pelean entre sí. Eso nos suena mucho. Peleas entre iglesias, entre pastores, entre líderes, entre comunidades, entre unos y otros, peleas entre la familia, peleas muchas cosas, cuando en realidad, estando unidos, deberíamos de estar luchando para que el Evangelio progrese. ¿Amén? Ahora, lo que nos interesa es la respuesta de Abraham frente a este problema. Porque este tipo de problema, podemos decir, ocurrirá, ha ocurrido, ocurrirá, ocurre y ocurrirá. El problema es cómo se responde a esto. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener frente a eso? Y eso es lo que demuestran los hombres de fe y los que no lo tienen. ¿De acuerdo? Y vamos a ver la actitud, porque después dice el versículo siguiente, dice así. Así que, está el problema. ¿Y qué va a hacer Abraham? Así que un día Abraham le dijo a Lot, tú y yo, ¿somos qué? Somos parientes. O en otras palabras, somos hermanos. ¿Vale? Así que no está bien que haya pleito entre nosotros. Somos hermanos, así que pleito en nosotros no conviene, no está bien, es absolutamente contrario a la misma esencia de ser hermano. Va a empezar. Ni entre tus pastores y los míos. Así que si tú vas al norte, yo me voy al sur. Y si tú te vas al sur, yo me voy al norte. Primero, tú y yo somos parientes. Abraham, como líder, es consciente de su responsabilidad. Tiene que dar un modelo de lo que significa vivir la vida de Dios, o vivir la vida que Dios quiere. Y su responsabilidad es la paz, es la armonía, es la unidad antes de todas las cosas.
Y ante todo va a hacer una declaración, ante de todo el mundo, va a hacer una declaración en voz alta, diciendo, somos hermanos. ¿Qué fuerza tiene esto? Porque no lo dice así como lo dicen la gente del mundo, hermanos. No, es que somos hermanos en Cristo Jesús, ¿sí o no? Y Lot y Abraham eran hermanos y que caminaban en el mismo camino, en el mismo destino, en la misma dirección. Habían sido llamados por Dios a vivir juntos y ir en la misma dirección y establecerse en un país donde habría riqueza para todos, no solo para unos, donde había espacio amplio para todos. Así que primero somos hermanos, saben ustedes, somos del mismo Dios, somos rescatados por Jesús, somos el pueblo de Dios, ¿no? Hemos sido rescatados por la sangre de Cristo, somos hermanos. Eso es el primer punto. Y dirá, finalmente, si vas al norte, pues yo iré al sur, y si vas al sur, iré al norte. Nunca nosotros nos podremos imaginar lo que significa para esta época estas palabras. Porque saben, en el tiempo donde vivía Abraham, todavía se respetaba a los padres, a los ancianos, a los líderes y a la gente que tiene autoridad. Se le respetaba y la gente así tenía derecho de dirigir, de tomar decisiones y de recibir la mejor parte. Era normal, en la cultura. Entonces imagínense que de repente Abraham, delante de todos los pastores, les dice, bueno, si ustedes van para ahí, nosotros iremos para allá. Significa, ustedes elijan primero. Toman la decisión ustedes. No pasa nada. Para que no haya discusiones, para que no haya problemas, para que no haya más pelea, entonces ustedes van para allá. Y significaba dos cosas, porque la gente sabe muy bien. Ir al norte o ir al sur significaba ir a una tierra próspera, con dinero, con futuro, con pastos para las ovejas, mientras que el otro lado era más el desierto, más el problema, más la dificultad. Y había que elegir entre todos dos campos, ¿de acuerdo? Y Abraham le dice a los de Lot, cogen lo que quieran. Cogen lo que quieran. Nosotros iremos al otro lado. Porque es mejor eso y estar en paz que de buscar, tener la razón y buscar lo mío primero y buscar lo que me favorece ante todo. ¿Entendéis un poquito la situación? Y estamos hablando de cosas serias, ¿eh? Estamos hablando de tonterías, estamos hablando de cosas serias, de futuro de un pueblo, de futuro de todo. ¿De acuerdo? Así que él es responsable y sabe lo que hay y sabe que su primera responsabilidad es la paz entre todos. Es no crear conflicto. Tantos pastores, tantas personas, tantos líderes, tantas personas incluso en las mismas iglesias, pues quieren tener absolutamente la razón. Yo tengo la razón, y si no la tienes, en el nombre de Dios, vete por allá, ¿no? Pues yo. Podemos imaginar los comentarios que habrán recibido Abraham cuando dijo esta frase, tú al norte, yo al sur, ¿dónde vas? Yo iré al otro lado. Los comentarios de los propios pastores de Abraham, que habrán dicho, wow, ¿cómo es posible? Y después de todo lo que has dado a tu sobrino, después de todos los regalos que le has dado, después de todas las oportunidades que le has dado, después de haberle acogido en tu familia, de haber hecho de él como si fuera tu propio hijo, después de haber hecho tantas cosas, además ahora le dejas la mejor parte. Y le dice, bueno, vete por ahí. El ser padre de tu familia, sus bienes, su futuro, su prosperidad, todo te lo debe a ti. Y ahora tú, además, lo dejas. Lo dejas elegir entre un terreno de riqueza y una tierra desértica.
Así que podemos imaginar los comentarios de los pastores. Abraham, estás loco, ¿cómo estás? No, tú tienes derecho, tú apóyate, tú vete ya, sea un poco más duro. Tú, Abraham, demuestra que tú eres el que manda aquí. Lo lógico hubiera sido lo contrario, ¿verdad? Yo, Abraham, decido, tú soy el responsable. Pero lo ilógico a los ojos del mundo es lógica en el reino de Dios. Y Abraham lo sabe. No le importa perder delante de los hombres, si no es perder delante de Dios. Él no quiere perder delante de Dios. ¿Y cuántas veces no estamos en esta situación, verdad? En esta situación donde nosotros queremos absolutamente tener la razón, tener que ganar, queremos absolutamente demostrar quiénes somos y lo que sea, y perdemos la cara. Hay una expresión en francés que dice perdió una cara, ¿no? Es decir, que realmente, no sé si se dice en español, pero se dice también, ¿no? Que quedó mal delante de sus pastores, delante de todo el mundo, que quedó absolutamente mal, pero no quedó mal delante de Dios. Y a veces preferimos quedar bien delante de todo el mundo, pero delante de Dios es otra cosa. Abraham buscó otra voz que todos los amargados de sus pastores y miró hacia Dios. Eso es. Y tenemos el texto después que sigue, que dice así, ¿sí? Dice así: después que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, desde el lugar donde estás, mira bien al norte y al sur, al este y al oeste. Yo te daré toda la tierra que ves, y para siempre tuya y tus descendientes. ¡Oh! ¿Qué es lo que pasa después? Cuando Abraham soltó, dejó ir, dejó el paso al otro, se humilló públicamente, podemos decir, pero hizo lo que Dios quería que hiciera, Dios le abrió los ojos otra vez sobre lo que él tenía preparado para él. Y le dijo, mira bien, ahí, todo será tuyo, tú tranquilo. ¡Wow! Eso es. Mira bien al norte. El dejar, el soltar, el perdonar nos abre los ojos sobre lo que Dios tiene en reserva para con nosotros. Los que marca a tus hijos a ver y descubrir este espíritu de dejar y de soltar y perdonar es esto. Tus hijos van a aprender de ti cuando verán en ti que tú eres capaz de perdonar, de dejar y de soltar. Eso le va a marcar mucho más que otras cosas. Podemos contaminar a muchos con raíces de amargura. Habéis oído este pasaje también que nos dice, ¿verdad? Y muchas veces el terreno está envenenado por gente que guardan en su interior, en el profundo de sus corazones, raíces de amargura. Y la amargura es aquel que no quiere soltar, que no quiere decir, wow, paso, que no quiere decir perdono de verdad. Y quito este sentimiento de mí y ahora voy a hacer lo que Dios quiere. Perdonar, bendecir y dejar paz. Yo iré después. Y hay matrimonios que están ahí en pelea y con amargura, que se separan y todo eso. ¿Por qué? Porque no llegan a este estado de perdonar, de soltar y de vivir esta dimensión que Dios nos llama a vivir. Y no solamente matrimonios, sino grupos, iglesias entre sí, en fin, tantas cosas. Hay tantos peleas que a veces dicen, pero ¿por qué se han peleado? Yo no me acuerdo, pero tengo, no lo puedo soportar. ¿Sí? Porque está ahí en el fondo y no se ha arreglado nunca, ¿me entiendes? Y podemos decir que Abraham hubiera podido sentir lo mismo, pero no.
ha soltado, entonces es el momento que recobró la vista. ¿Entendés? Porque la amargura te ciega y te impide ver lo que Dios quiere que veas. Pero cuando sueltas esto, cuando pides perdón a Dios y le dices, Señor, yo perdono también y dejo eso de lado, y ahora, Señor, yo quiero seguir viviendo y caminar lo que tú quieres. Dios nos abre los ojos otra vez y nos enseña el camino. Y nos enseña sus promesas. ¡Wow! ¿Y cómo son sus promesas? Extraordinario. Y sigue, yo haré de ellos que sean tantos como el polvo de la tierra. Así como no es posible contar los granitos de polvo, tampoco será posible contar tus descendencias. Y fíjate, todavía no tenía el primer hijo, ¿sabes? Pero bien. Y después de haber visto la visión, le dice otra vez, ¿qué? Levántate, recorre esta tierra a lo largo, a lo ancho, porque yo te la voy a dar. Extraordinario. Porque tú has dejado, porque tú has soltado, te daré. La amargura nos ciega, pero el dejar nos abre los ojos. El espíritu de amargura te bloquea, te hace vivir una vida mediocre, pobre, mientras que el espíritu que suelta, que perdona, que deja, te abre los ojos sobre lo que Dios tiene en reserva para ti. ¿Vas a vivir en la amargura? ¿Vas a vivir en el rencor? ¿Vas a seguir viviendo ahí con cosas en tu corazón? ¿O vas a decirle a Dios, yo, Señor, lo dejo, y ahora perdono, y ahora me oriento otra vez, Señor, ábreme los ojos? El Espíritu, levántate y recorre esta tierra. Mira este texto, nos da claridad, restablece la comunión, la concretización del sueño de Dios para nosotros, el valor de seguir para conquistar y para terminar la capacidad de compasión y de lucha. Entendemos todo este proceso que ocurre en la vida de los que sueltan, de los que perdonan, de los que dejan ir las cosas porque han decidido hacer lo que Dios quiere que hagamos. Todo eso pasa, empezamos a ver las cosas con claridad, empezamos a tener una comunión más profunda con Dios, empezamos a concretizar y ver los sueños que Dios ha puesto en nuestros corazones, su palabra, sus promesas, y el valor de seguir para conquistar el terreno perdido, el terreno que hemos dejado de lado. Quizá que durante años no nos hemos avanzado y hemos perdido tantas ocasiones de crecer en el Señor y de tener victoria en nuestras vidas. Es el momento de retomar esto, de volver a ponernos en marcha. Y la capacidad de compasión y de lucha. Vamos a ver, para terminar, este último punto, ¿verdad? Esta historia, ¿saben? Es como de película. En la época había terroristas, como hoy en ciertos países. Y estos se llevaron a Lot. Dice el texto un poquito más tarde, el capítulo 14, justo después, como en Sodoma vivía Lot, el sobrino de Abraham, también se lo llevaron prisionero juntos con todos los que tenían. Pero un hombre que había escapado con vida vino a contárselo todo a Abraham. Volvemos a la situación. Abraham dejó a Lot ir, después de un tiempo Lot se estableció en la ciudad de Sodoma, era la ciudad de riqueza, donde todo había prosperidad, un montón de cosas y lo que sea, y él se había establecido en la ciudad de Sodoma. Pero vinieron unos bandidos, como los de Aram, no sé cómo se llama estos, ahí en Nigeria, que de repente invaden un pueblo, una tierra, y se llevan a las mujeres, se llevan a los niños, se llevan a todo el mundo, casi como esclavo, y la situación dantesca, terrible, y Lot se ve atacado, dominado, llevado en esclavitud, matado muchos de sus pastores, cogido sus bienes, sus ovejas y todo, su mujer, sus hijas y todo, llevado. Y uno logra escaparse, ¿y qué va a hacer este uno que se escapó? Va a ir vuelve a la iglesia. Y dice, mira qué ha pasado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hace Abraham? Bueno, se ha ido. que se las arregle. ¿No? Es lo que hacemos nosotros, ¿no?
Bueno, se marchó, pues ahora quiso marcharse, pues que se vaya, tranquilo. Se lo ha buscado. Ya se lo dije que iba a pasar esto. Y así estamos con nuestros argumentos, ¿no? Para tal. No, Abraham va a hacer otra cosa. Mira bien. Va a lograr motivar a sus pastores para que se organicen y que vayan a conquistar a los conquistados. ¿Me entendéis esto? Es absolutamente extraordinario. Abraham en su espíritu, ¿por qué? Porque Abraham ha dejado, porque Abraham ha decidido seguir lo que Dios quiere, porque Abraham no tiene ningún rencor en su corazón, ninguna cosa, ninguna amargura, y cuando ve que Lot está preso, que está en una situación desastrosa, quizás se la buscó por sí mismo, pues yo qué sé, da igual, no le importa, basta motivar a sus propios pastores y decir, vamos a rescatarle, vamos a ir en pos de él. Va a lograr motivarlo. ¿Puedes imaginar lo que hubiera pasado si Abraham hubiera nutrido durante este tiempo un sentimiento de amargura? Nunca hubiera hecho eso. ¿Entendemos? Pero justamente porque no ha nutrido este sentimiento de amargura y lo ha desechado y lo ha dejado y ha vivido en la paz de Dios, en la comunión con Dios, entonces se va a levantar él mismo y sus pastores, que son hechos de la misma trampa, de la misma cosa, del mismo espíritu, que tienen en sus corazones lo mismo que tiene Abraham, se van a levantar todos a uno y van a ir a buscar a Lot y a rescatarle. Somos hermanos. Incluso si está él ahí. Es un modo de vivir, ¿saben? Y podemos leer la otra parte del texto. Dice allí, cuando Abraham supo que su sobrino estaba prisionero junto a los criados de confianza que habían nacido en su casa, que eran descendientes, 18 hombres en total, 318 hombres en total, perdón, y salió con ellos a perseguir a los reyes hasta el pueblo de Dan. Hombres de confianza, 318. Y lo va así. Por la noche Abraham y su gente atacaron por sorpresa a los reyes y les quitaron todo lo que habían llevado, libertó a su sobrino Lot y recobró todo lo que era de él, mujeres y además gente. Y después vemos que lo deja otra vez donde él quiere. No se apoderó de Lot y empezó a decir, bueno, pues ahora te vas a sujetar a mí, lo que sea. No, le volvió a dejar. Y encontramos Lot otra vez en la ciudad de Sodoma, donde Abraham tendrá que ir a rescatarlo otra vez, o Los Ángeles, no sé cuál es la historia. Entendemos eso, que es absolutamente extraordinario. Esta actitud de Abraham es nuestro ejemplo de fe, de cómo tenemos que actuar nosotros. Y saben, la iglesia brilla cuando justamente reina este espíritu en su seno. Dios quiere levantar una generación de hombres y de mujeres que viven de esta manera, dispuesto a dar su vida por los hermanos separados. Para los divorciados, los separados, eso podemos poner esta misma idea dentro del conflicto familiar, dentro del conflicto de las parejas, dentro del conflicto de las iglesias o de la iglesia, en todas las circunstancias donde hay peleas, donde hay rollos, donde hay disensiones. El cristiano auténtico vive de otra manera. Ha recibido el perdón de Dios en su vida y ahora vive de esta manera. Tener fe es eso. Crecer en la fe es eso. Ser maduro en la fe es eso, ¿saben? En Irlanda del Norte, tenemos algunos ejemplos para terminar simplemente eso. Dice, he oído eso en una predicación que decía así, que en Irlanda del Norte hay iglesias que brillan ahora porque tienen este espíritu entre ellos.
Sus abuelos, sus padres se han peleado, el católico y protestante, a muerte, se tiraron bombas, se hicieron unas cosas absolutamente terribles entre ellos. Y ahora hay iglesias donde católicos y protestantes antiguos, donde una nueva generación de los hijos de ellos alaban juntos al Señor de forma extraordinaria. Dios ha hecho un milagro en medio de ellos. Y encontramos eso en todos los países donde hubo conflictos graves de este tipo, donde los cristianos han sido perseguidos, donde hubo situaciones absolutamente desastrosas. Tenemos la situación, por ejemplo, pues en África, donde hubo genocidios en un país, ¿no? Donde hubo genocidios, masacres entre líderes. Y vemos que ahora los líderes de la iglesia evangélica de la zona, de repente líderes que eran de un campo y de otros campos, ahora están juntos orando por el país, para la reconstrucción del país. Eso es brillar en el nombre del Señor Jesús. Hay otra historia que me han contado que es absolutamente extraordinaria. En Nepal, en Katmandú, ¿conocéis esta ciudad? Es la ciudad donde se iban los hippies antiguamente para drogarse, ¿no? Pues ahí en Nepal, la cultura de la época era totalmente anticristiana. Y los dirigentes tenían mujeres muy ricas y lo que sea, y las mujeres estaban haciendo todo lo posible para encarcelar a los pastores, para torturarles y para todo eso. Y parece que ahora hay una iglesia evangélica en la zona que ha abierto un centro para ayudar a las mujeres que están tiradas en la calle. Porque la cultura de ellos es cuando eres viuda, eres abandonada. ¿De acuerdo? Y es tirado en la calle. Arréglatela. Entonces este pastor creó un centro y ahí ha recibido en su centro mujeres que habían sido esposas de políticos que le habían torturado a él. De repente vio, el político se murió y la mujer se quedó sin nada y tirado en la calle. Y ha ido a buscar refugio, ¿dónde? En la iglesia que brilla. En la iglesia que no iba a rechazar. En la iglesia que iba a abrirle los brazos. Que no iba a decir, yo no tengo ningún rencor sobre ti. Yo no tengo ninguna amargura sobre ti. Te recibo en el nombre del Señor. Porque Cristo en sí mismo es la paz absoluta. Se dice mucho ahora, no, es que los musulmanes es la religión de la paz. Y yo, bueno, pues, pero ¿qué van a decir con Cristo? ¿Qué va a decir con Jesús? ¿Acaso Jesús es la religión del odio? Si nos dice amar a tu propio enemigo, si nos dice todo lo contrario. Entendemos entonces, nosotros que somos hijos de Dios, llamados a ser santo, tenemos que vivir esta dimensión de soltar y de dejar y de estar dispuesto a perdonar. En nosotros nos peleamos por tontería y guardamos rencor durante años, cuando en estas iglesias hay momentos donde ves lo inimaginable ocurrir, y eso es un milagro de Dios y es absolutamente extraordinario. ¿Saben? Les hablo de algo mucho más grande que nuestras pequeñezas. Hay sitio en este mundo donde realmente la iglesia brilla. Amén. Ojalá podamos ser igual nosotros. Miremos al ejemplo de Abraham y en todo lo que ha ocurrido con él. Con este soltar viene una revelación. La revelación que aumenta nuestra fe. Para terminar, con tus descendientes voy a formar una gran... Otra vez Dios se dirige a Abraham y le vuelve a abrir los ojos. Tú ves, tú has actuado de esta manera. Y ahora te voy a repetir lo que te he repetido varias veces. Te voy a hacer una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso. Y serás una bendición para otros. Serás una bendición para otros. Con este dejar, con este soltar viene la revelación. Dios nos hace descubrir sus planes. Y sus planes son de bendición para otros. ¿No es extraordinario? Para terminar, ¿saben? Los gobiernos, las religiones tratan de dominar por la fuerza a los pueblos de la tierra,
Pero Dios dijo, voy a levantar un pueblo diferente. Como polvo de la tierra será, como las estrellas del cielo serán, y todas las naciones del mundo serán bendecidos por medio de ellos, porque me has obedecido. Porque me has obedecido, traeré bendición sobre ti y sobre la gente que te rodea. Así es. Una gran nación. Dios habla del pueblo de Dios, millones de hombres y de mujeres que creen, que han creído, que creen y que creerán en Cristo y que son sal y luz de este mundo, porque obedecen a Dios. Un pueblo que perdona, que suelta, que deja ir al otro en sus razones y no pasa nada porque nosotros queremos seguir a Dios. Esto ha sido la característica de los primeros cristianos. Vemos, por ejemplo, rápidamente los hechos. En los hechos de los apóstoles conocen la historia de Esteban, que va a ser lapidado, tirado en medio de la calle. Todo el mundo le va a tirar piedra, y ahí hay un hombre que está ahí sentado, que lo mira todo y que aprueba lo que está haciendo sobre un terrorista de la primera clase, que está de acuerdo con lo que está haciendo todo el pueblo, y que están tirando piedras sobre este Esteban. Y Esteban, que al último momento abre y dice, yo te veo, Dios, perdónales, no saben lo que están haciendo. Hasta el último momento de morir delante de Dios y delante del pueblo, no tienen ni un milímetro de rencor, de odio, de amargura en su corazón, y bendice a la gente. Eso es sobrenatural, ¿estáis de acuerdo? No es algo que nosotros podemos crear nosotros, es su comunión con Dios que le hace vivir esta dimensión. Pero ¿qué es lo que pasa cuando pasa y cuando ve esto, este hombre que está ahí? Un tal Pablo, Saulo de Tarso. Más tarde va a seguir en su empeño y tal, pero sabemos que Dios le va a tocar. Y va a ser este hombre, este apóstol después, que será bendiciones para millones de personas y bendiciones para nosotros, leyendo sus escritos. Seguimos. Así que por la obediencia de uno, millones de personas hemos sido bendecidos. Y naturalmente hablamos de Cristo, y entonces podemos decir lo mismo, obviamente. Esto provocó una persecución, pero no taparon la boca de los que anuncian la buena noticia. Puedes leer los Hechos de los Apóstoles. Aquí tengo varios textos que nos llaman eso. Y al final de este movimiento que ha sido creado en base a la muerte de Jesús primero, y después la muerte de Esteban y los mártires, de los primeros mártires, vemos cómo han respondido, han seguido predicando la buena noticia, el perdón a todo el mundo y todo eso. ¿Qué es lo que pasó? Llegó un momento donde la gente empezó a reconocer a esta gente en sus creencias, y dijo, estos son cristianos. Tenemos el último pasaje. Sin embargo, algunos dice así, al final, el poder del Señor estaba con ellos, y así fueron muchos los que dejaron su antigua creencia y creyeron en el Señor. Y después, los de la iglesia de Jerusalén, al conocer esta noticia, mandaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar, Bernabé vio como Dios los había bendecido y se alegró mucho. Aconsejó a todos que con su corazón firme siguieran fieles al Señor. Y después, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ahí estuvieron con la iglesia un año entero enseñando a mucha gente. Fue a Antioquía donde por primera vez se les dio a los discípulos el nombre de cristiano. Y yo quiero terminar con esta palabra. ¿Tú eres cristiano o no? Y cuando hablamos de cristiano, esta palabra, no eres cristiano porque naciste en España o en Venezuela, países cristianos, y te han puesto en el papel porque cuando eras un niño pequeñito te pusieron un par de gotas en la cabeza y te han nombrado cristiano. O quizás porque dice, bueno, pues yo he seguido yendo a misa o a la iglesia evangélica y voy los domingos, por eso soy cristiano. La gente te reconoce por eso, porque vienes aquí los domingos. Dice, bueno, ella es cristiana porque viene aquí. O te reconoce porque en la vida, en cualquier lugar donde estás,
Vives esta dimensión de fe de Abraham y la gente tiene que decir, wow, esta persona es diferente. Es algo diferente. Y reconocer que es cristiano. ¿Entendés la diferencia? Porque somos cristianos, porque vivimos por la fe y nos dejamos crecer en la fe de Cristo y empezamos a vivir esta dimensión de no vivir estancado, sino de vivir caminado y de seguir avanzando en la fe, en esta dinámica de cuando hay pelea yo traigo paz y cuando hay divisiones yo trabajo para la unidad y cuando hay rollos entre uno y otro, yo soy aquel que va a decir, ¿por qué? Porque Dios me ha llamado a ello. ¿Eres cristiano? Amén. Oremos.